Hola, ¿cómo andás? Continuamos con la lectura de Memoria Verde de Antonio Brailovsky y Dina Fogelman, uno de los libros socioambientales de Educación para la Acción. Mi nombre es Santiago Ginés y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. Capítulo 6. La modernización periférica. 1976 en adelante. El modelo de país. Esta etapa se caracteriza por el abandono del intento de autarquía económica que había definido la economía argentina desde la crisis mundial de 1930. En muy poco tiempo se produce una formidable reacomodación productiva, alentada por una estrategia de bajos salarios, bajos aranceles de importación y elevadas tasas de interés. Este fenómeno se corresponde con cambios importantes en la economía internacional, en la cual la industria disminuyó su importancia relativa como fuente de ganancias de las grandes corporaciones frente a la actividad financiera. En consecuencia, en el ámbito interno, se pasa de una política financiera de tasas de interés reales negativas, es decir, inferiores a la inflación, a políticas de tasas fuertemente positivas, a menudo superiores a la rentabilidad industrial. Asimismo, se abandonó la política de promoción industrial masiva y casi indiscriminada y se reforzaron los estímulos a los usos financieros del dinero. A comienzos de esta etapa se contrajo una deuda externa elevada, superior a la capacidad de pago del país, que actuaría como limitante a las estrategias de crecimiento económico. Esa limitante funciona por la doble vía de restar recursos a la inversión productiva y por la necesidad de acordar las políticas económicas con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos recesivos son suficientemente conocidos como para detallarlos aquí. Dicho esquema fue aplicado con un enorme costo político y social. Durante la década del 70, y con el pretexto de combatir al terrorismo, varios miles de disidentes o simplemente sospechosos y gremialistas activos fueron secuestrados, torturados y fusilados sin someterlos a juicio y sin siquiera presentar cargos contra ellos. Esta política de terrorismo de Estado, dirigida a disciplinar al sector laboral, fue el principal sustento para una estrategia de cambio del modelo de país, en el cual dejó de priorizarse el crecimiento económico. El resultado es una reducción global de la actividad y del empleo industrial, y una transferencia de recursos y personas hacia el sector terciario. La tendencia apunta hacia la subsistencia de aquellas industrias capaces de competir eficazmente con los productos de importación, que puedan operar con tecnologías de punta, que ofrezcan productos de alta sofisticación o que puedan actuar como complementos de industrias en países desarrollados, tal el caso de varias agroindustrias. Se debilitaron, en cambio, muchos procesos de integración vertical que habían caracterizado la etapa anterior. Un buen ejemplo es el de la industria electrónica de entretenimiento. En la década del 70, la industria argentina era capaz de producir la casi totalidad de los componentes que permitían la fabricación de un televisor en blanco y negro. A fines de la década del 80, se arman televisores en color con la casi totalidad de los componentes importados. Es decir, se sustituye un producto antiguo y nacional por otro más moderno, pero importado. La traslación de este criterio al conjunto de la economía llevó a un proceso de desindustrialización selectiva que en 11 años redujo los establecimientos en un 14% y las horas trabajadas en un 30%, y tuvo consecuencias sobre el ambiente del área metropolitana, tanto en la organización del espacio como en la naturaleza y los niveles de contaminación. Al mismo tiempo, la concepción liberal prevaleciente pone el acento en aquellas áreas de la producción en las que el país tiene una ventaja comparativa. Con los ojos puestos en la década de 1880, se vuelve a pensar en un país agroexportador. El agro pampeano aún sigue manteniendo bajos costos de producción, absorbe tecnología y reproduce su modelo productivo en diversas áreas del interior, ecológicamente más frágiles. Pero ya el perfil de demanda había comenzado a cambiar. La competencia con otros países productores de agroexportables es cada vez mayor. Los mercados externos tradicionales tienden a autoabastecerse, como en el caso de carnes bovinas en la Comunidad Europea. Quizás en un futuro próximo comience a hacerlo la Unión Soviética con los cereales.
Por otra parte, la crisis y los desequilibrios de balanzas de pagos eliminaron del mercado demandante de alimentos a numerosos países del tercer mundo. Comienzan ya a presentarse serias crisis de demanda y precios de cereales, oleaginosas y legumbres, y su producción ha dejado de ser una segura fuente de ingresos para los agricultores y para el país en el mediano y largo plazo. Los cambios en el Gran Buenos Aires. El ya señalado proceso de desindustrialización tiene consecuencias diferenciales en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Esto se ve reforzado por la política urbana seguida durante los años 1976 a 1983, en los que se pretendió valorizar los aspectos residenciales de la capital federal. Durante el periodo del gobierno de facto, las actuaciones urbanas se caracterizaron por cambiar a los pobres de lugar, tendencia que se venía perfilando lentamente, pero sujeta a oscilaciones que se producían en el interior de la actual estructura de poder. A diferencia de otras ciudades latinoamericanas como Caracas, en las que coexisten viviendas marginales como residenciales de altos ingresos, en Buenos Aires diferentes grupos sociales se corresponden con barrios distintos. Se apuntó a resolver los problemas que afectaban a la franja social dominante, que demandaba bienes y servicios de alto grado de exclusividad y sofisticación. Se realizaron obras públicas de gran significado simbólico y efecto demostrativo de la capacidad reordenadora del poder público. Desde Ramsés en adelante, los gobiernos autoritarios necesitaron dejar una fuerte impronta de su paso por el mundo. En consecuencia con estos criterios, se apuntó a hacer más elitista la ciudad central y ubicar los asentamientos de población de bajos recursos en la periferia. Se erradicaron en forma compulsiva las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, las que tendieron a reconstruirse a partir de la transición democrática desde 1984. Las relocaciones, realizadas sin planificación, redujeron a los desalojados a las áreas de peor calidad ambiental y más inundables del Gran Buenos Aires. Simultáneamente, la política de alquileres encareció la residencia en las áreas centrales y contribuyó a desplazar a sectores de menores ingresos hacia la periferia. Esto fue reforzado por una política de transportes basada en la prioridad del automóvil. Se construyeron autopistas urbanas, contrariando todos los estudios previos y las recomendaciones técnicas que insistían en priorizar el transporte público de pasajeros. Los técnicos argumentaban que las autopistas congestionarían aún más el microcentro de la ciudad y aumentarían los problemas de contaminación atmosférica, basándose en experiencias internacionales. El gobierno de facto insistió en las ventajas de rapidez y seguridad de estas vías, pronosticando su amplia aceptación. La realidad terminó por desmentir todos los pronósticos. El alto costo de los peajes desalentó el uso masivo de las autopistas, por lo cual su incidencia sobre la organización del espacio y la calidad del aire fueron prácticamente nulas. Esta política se revierte parcialmente desde 1984, en que se efectúan ampliaciones de la red de subterráneos y se pone en funcionamiento una línea de tranvías urbanos, premetro, reforzando así el transporte público. Pero la redistribución de la población dejó áreas periféricas con una baja cobertura de servicios, entre los cuales el transporte público, otrora bastante adecuado a los requerimientos, se fue haciendo cada vez más insuficiente. Es especialmente notable en partidos como La Matanza, que origina por sí solo el 17% de los viajes del conurbano a la capital, sin tener una cobertura capaz de satisfacer esa demanda. Algo similar ocurre con los partidos de Almirante Brown y Quilmes, agravado por la baja proporción de habitantes que poseen automóvil en esos partidos. Un estudio efectuado en la localidad de Ranelagh estableció que el viaje desde la capital federal y hacia ella demandaba entre el 20 y el 30% de los ingresos de quienes debían hacerlo regularmente y que insumía por lo menos 3 horas diarias en 1988. Con respecto a la circulación global del área metropolitana, existe una menor atracción de la capital como destino de los viajes. Esto se vincula con la menor oferta de empleos por parte de la ciudad de Buenos Aires.
El 70% de los viajes originados en una localidad del Gran Buenos Aires se dirige a otra localidad del mismo y solo el 30% restante a la capital federal. Este esquema de ciudad muy extendida tuvo como requisito para su funcionamiento el precio bajo de los transportes. El signo crecientemente liberal de las políticas supuso un fuerte encarecimiento del transporte. El resultado es que amplios sectores de bajos recursos quedaron aislados, ya que los ingresos que obtenían no les alcanzaban para pagar el pasaje hasta el trabajo. Una consecuencia adicional del modelo es el mayor crecimiento poblacional del conurbano, frente a una capital cuyo número de habitantes casi no varió en las últimas 4 décadas. Parte de esta población creciente se asentó sobre los valles de inundación de los arroyos metropolitanos. Al mismo tiempo, el propio crecimiento de la ciudad contribuyó a ampliar la extensión en las zonas inundables. En efecto, la continua impermeabilización del suelo urbano impide la infiltración del agua de lluvia e incrementa los volúmenes de escurrimiento superficial. Ante una lluvia torrencial, hay efectivamente más agua que antes en las calles, y más agua llega a los cursos de ríos y arroyos. La década del 80 coincidió con parte de un ciclo hidrológico húmedo, en el cual fueron frecuentes las inundaciones en el área metropolitana. La situación fue especialmente dramática en 1985, cuando el 26 de enero llovieron 192 milímetros y el 31 de mayo 300 milímetros, con las secuelas de numerosos muertos y miles de evacuados. Otra vez, se trata de una situación físicamente consolidada, sobre la cual los organismos de gestión no encontraron formas eficaces de actuación. Se procuró definir un sistema de alarma y emergencias hídricas, pero su utilidad práctica parece escasa. Por ejemplo, el arroyo Maldonado, el mayor de los que atraviesan la capital, puede desbordar después de 45 minutos de lluvia torrencial. Con esta velocidad de desbordes es poco lo que un sistema de alarma puede realizar. Al mismo tiempo, una estrategia más global, que incluya políticas diferenciales para las áreas inundables, parece fuertemente resistida por los propios afectados, quienes verían disminuir el valor de toda propiedad ubicada en zona declarada como inundable. Esto restringe la gestión a paliativos tales como la limpieza de los cauces de los arroyos para facilitar su escurrimiento. Otra de las características de esta expansión urbana fue la conformación de una ciudad muy extendida y con áreas de muy baja densidad. Esto, por su parte, dificulta y encarece la provisión de servicios al conjunto de la población. Pero, simultáneamente, facilita el uso del agua subterránea al distribuir en una amplia zona la presión de extracción y retarda el agotamiento de este recurso. En este periodo se producen algunos avances en la gestión conjunta del área metropolitana de Buenos Aires, al establecerse un mecanismo unificado para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, el enterramiento sanitario con recuperación de terrenos bajos e inundables. Sin embargo, aún existen puntos de vista controvertidos sobre el rol de dichos bajos en la regulación de las inundaciones y acerca de los riesgos de los enterramientos sobre las capas de agua subterránea. Uno de ellos es el referido a los residuos industriales peligrosos. Existe consenso en que no pueden ser arrojados en cualquier parte tal como ocurre aún hoy. Se acumulan en los fondos de las plantas industriales o van al enterramiento sanitario común como los residuos domiciliarios, en forma clandestina. Pero, ¿hay alternativa técnicamente confiable? Y si la hubiera, ¿es seguro colocar un depósito de residuos peligrosos encima de una capa de agua subterránea que la gente usa para beber? Aquí los expertos argentinos están divididos, quizás según sus intereses, pero la bibliografía internacional sugiere que se trata de una apuesta demasiado riesgosa. Los vecinos opinaron lo mismo cuando se intentó localizar dicha planta en el municipio de Avellaneda. Un juicio obligó a trasladar el proyecto a Esteban Echeverría, donde el Consejo Deliberante negó la autorización y el proyecto apuntó a la matanza. Como en muchas cosas, la opinión mayoritaria parece ser: es una buena idea, pero póngala lejos de mi casa.
Los cambios ya indicados en la fase de desarrollo refuerzan la diferenciación entre las ciudades de Buenos Aires y el conurbano. Buenos Aires es una ciudad estancada poblacionalmente y deteriorada en su base económica productiva. El cambio más importante es el de la expulsión industrial, debida tanto a problemas de contaminación, a la legislación promocional y de despromoción de la ciudad, a relocalizaciones originadas en factores de costo de la tierra o de búsqueda de áreas menos saturadas. Como consecuencia de ello, el Producto Industrial de la capital federal disminuye su incidencia en el Producto Bruto Geográfico. De cubrir un 28,3% en 1970, se reduce a apenas un 23,1% en 1984. En los partidos del Gran Buenos Aires, por el contrario, la industria oscila en torno a un 60% de Producto Bruto, sin mostrar grandes cambios en su participación. En cambio, la capital sigue siendo la principal concentradora de las actividades financieras hacia las que se desplazaron los capitales. Decir que la capital federal se desindustrializa no equivale a decir que se descontamina, porque el conjunto de la industria se reduce, pero las fábricas contaminantes se encuentran en plena expansión. Por ejemplo, si se iguala así en el Producto Industrial de la capital en 1970, veremos que en 1986 el conjunto de la industria había bajado a 80, pero las industrias químicas habían crecido hasta un índice de 175,3, ya que en ese lapso fue el sector más dinámico a escala nacional, en particular la petroquímica. No se trata de una excepción ni de un fenómeno inexplicable. En otro trabajo hemos desarrollado las razones económicas que hacen que las industrias fuertemente contaminadas sean las de mayor crecimiento en los países del tercer mundo. A los fines de este estudio, señalaremos que numerosas empresas utilizan como factor de localización las normas poco restrictivas en la protección del medio ambiente que existen en países subdesarrollados. Por otra parte, la persistencia de la crisis económica actúa como factor de disuasión a la definición de políticas más rigurosas. La misma crisis estimula los estudios sobre la situación social de los sectores más afectados. Se estima que en el área metropolitana viven 2,1 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas, el 21% de la población. Sin embargo, la distribución de esa población refleja lo ya mencionado sobre la segregación espacial de los sectores de menores recursos. En efecto, en la capital federal, el 8% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, en tanto que en el conurbano esa proporción se eleva al 27%. En toda el área metropolitana existen 1,3 millones de personas que no tienen satisfecho un mínimo de requerimientos de vivienda. La contaminación del agua. En esta etapa, los niveles de contaminación hídrica alcanzan grados de mayor criticidad. Hasta la etapa anterior, los problemas ambientales habían sido visualizados como relativamente secundarios. La óptica generalizada era que en algún momento las autoridades se ocuparían de ellos y los solucionarían rápidamente. Dentro de esta perspectiva, un estudio realizado en 1974 sobre el riachuelo había sugerido dragar el fondo y arrojar los barros contaminados al río de la Plata. Se trataba simplemente de un problema de costos. Alguien debía estar dispuesto a pagar esta operación. En la década siguiente las cosas ya no están tan claras. Arrojar barros contaminados al río de la Plata, con una concentración de metales pesados apenas inferior al del Rin, podría provocar un conflicto con Uruguay. Además, cambiando la contaminación del lugar, podían no lograrse los objetivos deseados. Sujeto a la fuerza de las mareas, el río de la Plata se estanca cada 6 horas, deteniendo el arrastre de lo que se haya arrojado en él. El tema del barro del fondo del riachuelo significó un punto crítico en el debate técnico sobre los problemas ambientales. Al menos desde el punto de vista teórico, era posible controlar los vertidos industriales y cloacales que contaminaban el agua, en caso de que se dispusiera del poder y de los recursos necesarios para hacerlo. Pero en el caso del barro de fondo, la respuesta no llegaba ni siquiera a ser teórica,
nadie sabía muy bien qué hacer con él. La solución completa de la contaminación del riachuelo parecía ser imposible. Se había llegado a un punto de no retorno. A comienzos de esta etapa se implementa un régimen de impuesto a la contaminación, llamado de cuotas de resarcimiento por contaminación, cuyo cobro se encomienda a obras sanitarias de la nación, indicándose que los fondos recaudados se destinarán a plantas de tratamiento de aguas contaminadas. La idea originaria era internalizar las externalidades provocadas por la contaminación, es decir, que las empresas contaminantes absorbieran el costo que la polución representaba para el conjunto de la sociedad. Se manifestó que las cuotas serían rápidamente crecientes, hasta alcanzar niveles prohibitivos que obligarían a la construcción de plantas de tratamiento de efluentes. La medida afectaría a aquellos establecimientos industriales que, por carecer de instalaciones depuradoras de líquidos residuales o por poseerlas en grado insuficiente, produzcan un efluente fuera de las condiciones exigidas por la reglamentación vigente. Las cuotas nunca llegaron a actualizarse lo suficiente, por lo cual la mayor parte de las empresas prefirió pagarlas antes que realizar alguna forma de tratamiento de sus efluentes. Un estudio llevado a cabo sobre las industrias radicadas sobre el arroyo Morón, uno de los más contaminados, indica que sobre 1.248 industrias analizadas, solamente 70, el 5,6% del total, habían cumplido sus declaraciones juradas sobre contaminación. Esta proporción llegaba al 50% entre las de mayor empleo. Si se tomaban los 112 mayores contaminantes, solo 13 tenían tratamiento primario y 6 tratamiento secundario de sus aguas residuales. Las cuotas pagadas llegaron a ser tan bajas que nunca Obras Sanitarias pudo cumplir el objetivo de construir con ellas las anunciadas plantas de depuración. En 1989, un decreto reemplazó las cuotas de resarcimiento por una tasa o canon para control de contaminación más un sistema de multas para los contaminadores mayores cuando no efectúen control en la planta industrial. Al cabo de 10 meses, el organismo de control está facultado a clausurar el desagüe. Se establecen topes de contaminación determinados por la concentración y el volumen de cada contaminante, pero se calculan en forma independiente de la capacidad de recepción de la cuenca hídrica que lo recibe. Inicialmente, esos topes son muy elevados y afectarán solo a los grandes contaminadores para no superar la capacidad de gestión del organismo de control, pero se requerirán nuevos decretos bienales para sucesivos reajustes. Si bien presenta una serie de mejoras técnicas con respecto a la ley anterior, su aplicabilidad aún está por comprobarse. Los grandes contaminadores se movilizaron para demorar un año la aprobación de la reglamentación que posibilitara la aplicación del ya aprobado decreto. En el interín, siguieron contaminando gratis. En esta etapa se reconocen niveles de contaminación apreciables sobre todos los cursos del agua del área metropolitana de Buenos Aires, incluso el Río de la Plata, sobre cuyas costas ya pesaba la prohibición de bañarse. La mayor preocupación se refiere a la presunción acerca de la presencia de metales pesados en el agua, por su posible afectación a la salud pública. Sin embargo, tratándose de un río rico en sedimentos en suspensión, una cantidad considerable de iones queda inmovilizada en esos sedimentos, en tanto la fase líquida registra bajas concentraciones, lo que facilita su potabilización por decantación. Por otra parte, el elevado poder de dilución del río determina que las concentraciones del plomo, 4 a 6 microgramos sobre litro, no aparezcan en niveles peligrosos y que su presencia, aún escasa, pueda ser atribuida mayoritariamente a lluvias que lavan la contaminación atmosférica causada por automotores, hasta 40 microgramos sobre litro. Bajas concentraciones de cadmio, zinc, cobre y manganeso son también características frente a la metrópoli, si bien se solubilizan y pasan a la fase líquida cerca de la desembocadura por efecto de la mayor salinidad. Así, los contaminantes de Buenos Aires afectan a la capital uruguaya y a sus playas estuáricas. El plomo alcanza allí 109 microgramos sobre litro, tolerable igual 6 microgramos sobre litro. Aunque la calidad del agua para consumo humano en la capital no aparezca comprometida aún,
los mecanismos vigentes en el largo plazo pueden afectar a los seres vivos del agua que contribuyen activamente a los procesos de depuración por descomposición de materia orgánica. En efecto, la carga orgánica aportada por los numerosos afluentes es naturalmente elevada, por lo que predominan los peces detritívoros y los carnívoros. Los primeros suelen alimentarse de restos presentes en sedimentos y barros de fondo, y muchos realizan migraciones productivas hacia los pequeños afluentes. Como vimos, los sedimentos concentran la contaminación y los pequeños afluentes metropolitanos son universalmente utilizados como cloacas, restringiendo los hábitats bióticos. De esta forma, se reduce la vigencia de los mecanismos naturales de autodepuración en áreas muy próximas a las tomas de agua para suministro. Con respecto a la contaminación orgánica del Río de la Plata, recientes estudios comprobaron que los vertidos cloacales aguas arriba de Buenos Aires contribuyen relativamente poco a la contaminación de la costa aguas abajo y que las principales fuentes de contaminación son la gran cloaca que desagua en Berazategui, los vuelcos del riachuelo, que en el puerto de La Boca están formados en un 50% por líquidos cloacales crudos, las aguas de los arroyos Sarandí y Santo Domingo y la destilería de Sarandí. Los líquidos cloacales que se evacúan en Berazategui tienen 138,6 miligramos sobre litro de cloro en cloruros, los del puerto de La Boca 86 miligramos sobre litro y aguas no contaminadas 5 kilómetros río adentro 19 miligramos sobre litro. Modernamente se aplica el dosaje de cloro porque es directamente proporcional a la contaminación con bacterias fecales y su determinación es más sencilla. La contaminación es máxima a lo largo de la costa entre Buenos Aires y Punta Lara. Sería, por lo tanto, aconsejable alejar aguas adentro de la toma de agua que está frente a Bernal, ya que se encuentra ubicada en medio del flujo contaminado. El sentido predominante del flujo es, como en todo río, hacia el mar, pero es frecuente que las marcas lo detengan unos 30 a 40 minutos. En esos períodos, una masa de agua contaminada, que fluye hacia el mar como una gran mancha alargada, se aplasta y se dispersa transversalmente, aumentando los riesgos de que sea captada por una toma de agua para el abastecimiento de la población. La ausencia de regulaciones para el uso del agua subterránea ha llevado a su agotamiento y contaminación. En muchas áreas el carácter de ciudad extendida fue posible gracias a la amplia disponibilidad de agua subterránea, que permitió el asentamiento a grandes distancias de la capital. La falta de recarga de los acuíferos por impermeabilización del terreno y la alta presión de demanda condujeron en muchas áreas a su agotamiento y contaminación. Ambos fenómenos están ligados, ya que la sobreexplotación de una capa subterránea puede provocar el ingreso de agua contaminada desde un arroyo o su sanilización a partir del contacto con capas salinas, a las que la presión anterior del acuífero mantenía separadas. Al mismo tiempo, las filtraciones de los pozos negros provocaron la contaminación de napas con nitratos. Este contaminante migra a la misma velocidad que el agua, la que a su vez se ve aumentada por la sobreexplotación. Se han detectado niveles elevados de nitratos en amplias zonas de los partidos de San Martín, 3 de febrero, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, General Sarmiento, Merlo, Moreno y Morón. En casos puntuales llega a superar los 45 miligramos sobre litro, cifra aconsejada en las normas internacionales como límite para el consumo humano. En algunas perforaciones se detectaron hasta 170 miligramos sobre litro. Un riesgo adicional es que una pequeña fracción de los nitratos se transforma naturalmente en nitritos, tóxicos en menores de 2 años al bloquear el transporte de oxígeno sanguíneo. Diversas formas de contaminación y de agotamiento por sobreexplotación obligaron al tendido de costosos acueductos para proveer de agua potable a las localidades más afectadas. Pero a pesar de esos esfuerzos, los servicios de suministro siguen a la saga de las necesidades. El panorama se agrava por la obsolencia de las viejas tuberías de conducción de agua potable, que registran pérdidas de hasta el 50% del fluido. Serían necesarias cuantiosas inversiones para renovar las instalaciones,
pero en este momento el futuro accionar de la principal empresa prestaria se encuentra sumido en la indefinición. El estado del aire. A comienzos de esta etapa se producen cambios significativos en la situación atmosférica del área metropolitana, por la eliminación de los incineradores individuales de residuos. Se reducen sustancialmente los niveles de hollín atmosférico y Buenos Aires comienza a aparecer en las imágenes de los satélites Landsat, en las que anteriormente quedaba cubierta por una especie nube de humo y hollín. Con respecto al smog, esa mezcla de humo y niebla a la que se añade el ozono, los técnicos insisten a menudo en las diferencias entre Buenos Aires y otras ciudades encajonadas en valles como Los Ángeles, Caracas, Santiago de Chile, en las que se producen fenómenos de inversión térmica que impiden la difusión de los contaminantes. Por estar Buenos Aires en una llanura abierta, los gases se dispersarían rápidamente y el fenómeno pareciera no existir. Sin embargo, ya en 1971 se mencionaba el smog fotoquímico, smog empeorado por acción de la luz solar, sobre Buenos Aires y, por otra parte, la experiencia diaria indica que las calles de Buenos Aires se comportan como valles, en los cuales se producen los conocidos fenómenos de acumulación de gases que caracterizan a otras ciudades. En particular, los niveles de plomo originados en los aditivos de las naftas, tetraetilo de plomo, alcanzan niveles sumamente elevados. Asimismo, la contaminación del aire de origen industrial provocó la movilización de vecinos y entidades de interés local, que en algunos casos lograron el cierre de fábricas contaminantes. Esto generó un fenómeno característico de esta etapa, que es la aparición en el Gran Buenos Aires de fábricas migrantes, que van de uno a otro municipio en busca de normas permisivas sobre contaminación. En algunos casos, Berazategui, Parque Industrial, Lanús, etc., se registra un significativo porcentaje de vecinos afectados. Los daños más frecuentes son lesiones pulmonares provocadas por el polvillo industrial y alteraciones metabólicas, y a menudo de aprendizaje, por enfermedades bronquiales, destrucción de jardines, muerte de animales domésticos. Fenómenos similares ocurren en torno de depósitos de sustancias químicas tóxicas que se encuentran en zonas residenciales, a las que afectan las emanaciones de las sustancias que allí se manipulan. Un caso particular es el del puerto de combustibles del Dock Sud, en el cual se acumulan 700 tanques de un total de 1,5 millones de metros cúbicos de sustancias tóxicas y potencialmente explosivas. Además, coexisten con silos con capacidad para 16.000 toneladas de cereales, los que en caso de incendio podrían estallar. Reiteradas pérdidas de gases afectan a los vecinos. El 28 de junio de 1984 se produjo el incendio del petróleo Perito Moreno en el canal interno del dock, que pudo haber ocasionado una catástrofe. Solo un oportuno cambio de viento evitó el incendio de los tanques mencionados y su posterior estallido en cadena. No era la primera vez. Basta visitar el Museo Quinquela Martín en La Boca, donde el artista pintó varios incendios de barcos en el lugar, en décadas pasadas. Existe conciencia en profesionales y autoridades sobre los riesgos que entraña esta instalación en la vecindad de áreas densamente pobladas. Sin embargo, como las inversiones realizadas son de una enorme magnitud, condicionan cualquier decisión al respecto. Los procesos de modernización agraria. Cambios en los agrosistemas pampeanos. Luego de un largo periodo de lenta evolución de la productividad agropecuaria, esta se incrementó rápidamente en la década del 70 por la introducción de la soja y la expansión del girasol. Los ciclos vitales de ambos pueden cumplirse en el verano, luego de cosechado el trigo, lo que permite obtener 2 cosechas por año, trigo y soja o trigo y girasol. La soja era conocida en la Argentina desde 1867, pero su promoción pasó por sucesivos fracasos, hasta que las multinacionales de producción y comercialización de granos que operan en el país promocionaron el cultivo para incorporarlo a un mercado internacional ya liderado por Estados Unidos y la Comunidad Europea. Al efecto, importaron su tecnología en bloque,
germoplasma, es decir, semilla seleccionada. Inóculos específicos, dado que la soja es una leguminosa que actúa en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno que infectan las raíces. Insecticidas, para las numerosas plagas que atacan este cultivo, y herbicidas. Su expansión fue rápida gracias a una combinación de alta demanda externa, buenos precios, una coyuntura climática favorable en todo el país, elevada rusticidad y a que requiere escasos cambios tecnológicos en relación con los prevalecientes en los cultivos tradicionales. En Santa Fe, la provincia que incorporó la soja en forma más generalizada, la producción se multiplicó 13 veces entre 1976 y 1986. La alta rentabilidad de la soja, por una parte, y la reducción de la demanda externa de carne bovina por autoabastecimiento del mercado común europeo, por otra, hicieron el milagro de conseguir que las grandes explotaciones abandonaran la ganadería extensiva sobre pasturas naturales o cultivadas y comenzaran a hacer cultivos anuales, aplicando sistemas de intensificación del uso del suelo. El agente social que lo posibilitó fueron los contratistas de maquinaria agrícola, buenos conocedores de la tecnología de producción, a quienes se les puede encargar todo el proceso productivo. El propietario se limita a recibir un porcentaje en concepto de renta agraria que, hasta el momento, ha resultado sumamente atractivo. Por ejemplo, el departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe era tradicionalmente mixto, combinando agricultura con ganadería de engorde. Pasó del 49,33% de superficie agrícola en 1970 al 70,29% en 1985. La tecnología, sobre todo el tamaño y la potencia de la maquinaria agrícola, fue incrementándose y adaptándose al cultivo de superficies cada vez mayores y terminó por ser antieconómica para el pequeño productor tradicional. El cambio apuntaló a un marcado proceso de concentración. La superficie media de las explotaciones se incrementó en un 18% entre 1973 y 1988. Sin embargo, aunque la cantidad de pequeños agricultores pampeanos se redujo, no necesariamente se deshicieron de su predio, sino que también lo suelen hacer trabajar por un contratista. La actividad como pequeños productores puede considerarse terminada. Ahora son pequeños rentistas urbanos empleados en servicios y en el comercio. Lo que nos interesa ahora es analizar qué cambios ecológicos se produjeron por la introducción de la soja, que pasó rápidamente a ocupar entre 1 y 2 tercios de la superficie sembrada con cultivos anuales en la región pampeana. En el área mixta de Santa Fe, antes mencionada, el 95% de los productores redujeron la superficie destinada a ganadería y el 22%, generalmente pequeños y medianos productores, se deshizo totalmente de sus vacas por razones de menor rentabilidad. Quebraron así antiguos ciclos de rotaciones que aseguraban la recuperación de suelos agotados por cultivos repetidos. Solo las explotaciones grandes pudieron darse el lujo de conservar animales, y por lo menos la mitad lo hizo con el fin específico de hacer descansar los suelos de los expoliantes cultivos anuales. Si los iban a hacer pasar por ciclos de praderas artificiales, mejor tener quien las aprovechara. Hubo productores que quisieron conservar ganado y no pudieron. Vivían en el pueblo y tenían que pagar un cuidador para que no les robaran los animales. El abigeato es tan común que ha tomado estado público. Cuando hacían las cuentas decidían dedicarse solo a agricultura. Las explotaciones pequeñas del sur de Santa Fe fueron tradicionalmente chacareras. La combinación de cultivo más rentable durante 2 décadas fue para ellas la alternancia de trigo-soja, practicada en forma equivalente a un monocultivo, doblemente expoliante, en suelos ya sobreexplotados de antaño. La introducción de la soja desmejoró la calidad del suelo a través de varios mecanismos. El más obvio es que el doble cultivo implica más laboreo. Llegaron a registrar hasta 28 labores por año, que repiten pasadas de maquinaria pesada que pulveriza el suelo y compacta el subsuelo. El problema con la pulverización del suelo es que se desintegra con el golpe de las gotas de lluvia y tiende a formar un pavimento sobre el que resbala el agua cuando hay pendiente.
Por una parte, el agua que no se absorbe le faltará después al cultivo. Por otra parte, se acumula en los bajos y los desmejora para usos ganaderos. Si no hay pendiente, forma charcos en superficie y no se puede entrar con la maquinaria. Peor aún, si la pendiente es fuerte, acentúa procesos de erosión natural como en la llamada pampa ondulada. La erosión, como dijimos, es un deterioro irreversible. Por otra parte, la maquinaria pesada que penetra siempre a la misma profundidad compacta el suelo a los 18 a 20 centímetros, de forma que también eso dificulta el pasaje de agua y de raíces de cultivos. Así como hay quien laborea 28 veces, también hay quien considera que con 5 veces obtiene igual o mejor resultado, con tecnologías de labranza mínima o de labranza cero, mucho menos agresivas para el suelo. El costo de los combustibles para los tractores está haciendo volcarse a muchos agricultores a la labranza mínima, más para bajar los gastos que por una cabal compresión de que la excesiva remoción arruina el suelo. Lo que ocurre debajo de la superficie está a veces mal percibido y los productores no reciben entrenamiento especial que les facilite la observación. Un buen contenido de materia orgánica podría agrumar el suelo y evitar en algo la pulverización, pero justamente la soja aporta poca materia orgánica porque tiene menos follaje que los demás cultivos. Técnicos del sur de Santa Fe, donde la soja resultó ganadora en la puja de los cultivos estivales por el uso del suelo, aclaran que el retorno parcial al cultivo de maíz tiene como finalidad lograr en esos lotes mayores rendimientos sojeros en las próximas campañas. De esta forma, a pesar de que los resultados económicos del maíz siguen siendo poco atractivos, su siembra persigue devolver al suelo estructura y fertilidad a través del importante volumen de rastrojos que aporta. Todos los cultivos que participan en la rotación agrícola de los campos de la región están en función de la soja, ya que el maíz tiene como objetivo la mejora del suelo que permita en la cosecha siguiente obtener una mayor productividad de la soja, y el trigo se siembra como un recurso financiero que permite contar en diciembre con ingresos para encarar las siembras de soja de segunda y aportar a los gastos de los cultivos de soja de primera. Es la que no rota con trigo. En la campaña 88-89 se estimó que cerca del 25% de la superficie agrícola se dedicó al doble cultivo y el 50% a soja de primera. Los productores son conscientes de la necesidad de proteger el suelo y recurren a diversas estrategias combinadas, rotaciones con ganadería, que parecen ser las únicas realmente efectivas, rotaciones de cultivos, disminución de la cantidad de labores, uso de implementos y de formas de labranza poco agresivas para el suelo, un solo cultivo anual. Menos paliable es el efecto de la gran maquinaria pesada, para la cual no hay en el país alternativas de mecanización. La combinación de estrategias que se apliquen depende sobre todo del tamaño de la explotación. Por ejemplo, es muy difícil que un productor chico pueda dejar descansar el suelo de parte de su explotación con pasturas que le dan escasa ganancia. Por el contrario, tiene tendencia a dedicarse solo al doble cultivo, que es su alternativa más rentable en el corto plazo. Los grandes prefieren hacer un solo cultivo por año y destinar a otro tipo de inversiones el dinero que les hubiera costado hacer el segundo. En la mayoría de los casos, las prácticas conservativas, salvo las rotaciones prolongadas con pasturas, fueron consideradas insuficientes a juzgar por el estado de los suelos. Muy a menudo, las medidas conservativas y sus costos son tratados como externalidades, es decir, como costos adicionales optativos, porque el cortoplacismo que invadió la economía ha hecho olvidar que los suelos necesitan plazos más largos para recomponerse. Es un típico ejemplo del antagonismo entre los plazos económicos y los plazos ecológicos. Estos últimos casi siempre mucho más largos si lo deseable es preservar equilibrios favorables a las actividades productivas para un uso sostenido. La soja es una leguminosa simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno, que también fueron objeto de cuidadosa investigación y ajuste. La promoción inicial de la soja insistía en que ésta abandonaría el suelo con 60 a 100 kilos de nitrógeno por hectárea. En realidad,
El nitrógeno que deja alcanza apenas para el cultivo siguiente, generalmente trigo, que es poco exigente, pero al menos no lo empobrece como los cereales. El cultivo de una leguminosa de hoja ancha permite aprovechar suelos muy infestados con gramón y sorgo de Alepo, donde ya no era conveniente sembrar maíz o sorgo comercial, que tienen igual ciclo biológico que dichas malezas. Esta combinación permite la aplicación de herbicidas para malezas de hoja angosta, gramíneas, dándose una situación inversa a la producida con el 2,4-D y que se describió en el periodo anterior. Ventajas y riesgos de los agroquímicos. El uso de agroquímicos es ya generalizado y se ha extendido a plagas con las que antes se convivía sin mayores problemas. Es que han resultado muy efectivos en el control de plagas y malezas responsables de pérdidas cuantiosas. Se ha adoptado la canasta de herbicidas generalmente utilizada en todo el mundo para cultivos comerciales, y algunos más que ya han comenzado a ser retirados de circulación en sus países de origen por sospechas de ser cancerígenos, como el aloxifop metil. Las estaciones experimentales de organismos nacionales y provinciales han pasado a ser banco de pruebas para nuevas fórmulas desarrolladas en países centrales, que llegan al nuestro con someros tests de toxicidad sobre uno o dos organismos. Tal el caso del herbicida sistémico imazaquín, sobre el que se hicieron aquí amplios estudios acerca de su modo de acción y su ecotoxicidad, con resultados favorables. Y si no hubiera sido así, ¿por qué permitir el ensayo de productos casi desconocidos, poniendo la infraestructura y los recursos humanos del país para la investigación al servicio de los fabricantes, sin pedir antes resultados completos de ensayos similares en los países de origen? En cuanto a los insecticidas, ha habido un positivo vuelco hacia los piretroides, menos tóxicos pero mucho más caros que los tradicionales organoclorados. No obstante, siguen siendo muy frecuentes los organofosforados, monocrotofos, ya descartados en Europa a través de prohibiciones de residuos en alimentos por interferir con los procesos reproductivos e inhibir la formación de colinesterasa. A pesar de eso, se sabe que en épocas de fuertes ataques de plagas, los productores vuelven al paratión, un organofosforado de alta toxicidad ambiental pero efectivo y barato. Sin embargo, nuestro país fijó tempranamente límites máximos de contenido en alimentos, a instancias de los países importadores que también restringen su liberación a ecosistemas. En la encuesta ya citada, se halló que el 9% de los productores sufrieron algún tipo de intoxicación, pero solo el 4% toma alguna medida para evitarla. Además, el 7% encarga la aplicación a personal especializado por miedo a la intoxicación. Los marbetes de los envases indican, con tipos muy pequeños, cómo descartarlos y listan diversas precauciones, raramente tenidas en cuenta. A pesar de ser una tecnología tan generalizada, los productores la manejan poco, conocen mal nombres, modo de acción, dosis y delegan toda decisión en vendedores y aplicadores, salvo la selección de costos. El consejo generalizado sobre el descarte que brindan los organismos oficiales es enterrar o quemar, pero en algunos casos el calor puede producir transformaciones muy contaminantes del aire. Un caso extremo es el del 2,4.5, triclorofenoxiacético, un herbicida para malezas leñosas que despedía nubes de dioxina, uno de los tóxicos más poderosos que se conocen al ser quemado. Fue ampliamente utilizado en áreas forestales nacionales hasta que un juicio en el que participó uno de los autores de este libro lo sacó de circulación. La provincia de Santa Fe desarrolló regulaciones prohibiendo circular con maquinaria de aplicación y almacenar estos productos en áreas urbanas, normativa que no se cumple. También hay galpones llenos de envases vacíos con los que los vendedores de agroquímicos no saben qué hacer, pues los fabricantes no los aceptan de vuelta y no hay depósitos de residuos peligrosos donde ubicarlos. A veces terminan en un basural público a cielo abierto y aún en zanjas de bordes de caminos. Estos depósitos o repositorios, muy difundidos en los países industrializados, ofrecen almacenamiento en condiciones de relativa seguridad para los productos tóxicos,
contaminantes o peligrosos que se quiera aislar del ambiente. En cuanto al destino de los envases vacíos con restos de productos concentrados, generalmente los reutilizan para otra cosa o los dejaban tirados, con grave riesgo para niños, animales domésticos y fauna silvestre. En el pasado hubo muchos accidentes con organoclorados y fosforados, de donde los productores quedaron con la idea de que los insecticidas son peligrosos, pero los herbicidas son inocuos, hasta que la experiencia les demuestra lo contrario. Son frecuentes alergias, irritación de las vías respiratorias, lesiones dérmicas y aún trastornos crónicos en el largo plazo. Pero cuando son síntomas inespecíficos, su causa suele pasar inadvertida. Vendedores y aplicadores disponen de amplia información sobre las aptitudes de los productos, pero no reciben información sistemática sobre los riesgos para el hombre y los ecosistemas. A pesar de que han tenido cursos especiales sobre precauciones en la manipulación, no necesariamente las cumplen si ellas retrasan los ritmos de aplicación. La actualización de esa información les llega normalmente a través de los medios periodísticos, pero diarios y revistas tratan de no criticar a las fábricas de agroquímicos, que son fuertes avisadores. Por eso generalmente publican menos de lo que saben sobre dichos riesgos. El actual manejo tecnológico centrado en el control químico de malezas y plagas relegó a roles secundarios otras formas de manejo menos agresivas para el conjunto de la biota, el 25% de la cual es nuestra y aún beneficiosa en tanto colabora en el control de plagas y malezas. Una práctica agraria que integrase formas de control químico, mecánico, genético, de manejos del suelo y del cultivo, preservaría la diversidad del agrosistema y protegería los mecanismos naturales de autocontrol. Sin embargo, ese control integrado es más dificultoso y requiere una gran dedicación, improbable en momentos en que ya los agricultores no viven en la explotación. Por leve que sea la acción de los agroquímicos, la que generalmente no se investiga a fondo, ninguno es inocuo, y menos a las concentraciones en que se expenden. Por eso la manipulación adecuada de los productos y el descarte de los envases usados deberían recibir atención prioritaria en lo que atañe a los riesgos para la población humana. Los impactos sobre los ecosistemas son más difíciles de precisar y generalmente no se estudian. Los estándares de ecotoxicidad se obtienen mediante test de laboratorio sobre efectos en roedores, aves, peces, conejos, microorganismos del suelo, etc. Si el producto no tiene efectos serios e inmediatos, se lo considera inocuo. Los ensayos a campo son mucho más complicados, pero cuando se llevan a cabo, por ejemplo sobre el antiguo 2,4-D, que ya se mencionó y que se considera toxicidad mínima, revelan la aparición de muy profundos desequilibrios en poblaciones vegetales y animales. Inhibe algunas formas de crecimiento, anula alimentos en forma diferencial y desarrolla explosivamente ciertos grupos biológicos. Por eso es necesario extremar precauciones antes de admitir la entrada al país de nuevos productos. Lo descrito desvirtúa en parte la imagen de ambiente campestre, sano y natural que tenemos en la ciudad. Problemas sanitarios hay, solo que distintos de los urbanos. En síntesis, la región pampeana logró exitosamente adaptar su producción a la demanda externa en forma que, hasta ahora, ha resultado favorable a los intereses de productores y exportadores. Se adoptaron modelos tecnológicos internacionales que, si bien aseguran una rentabilidad inmediata, involucran prácticas agresivas para los suelos, aumento en la artificialización en el suelo de los ecosistemas, restricción creciente a unas pocas prácticas y formas de manejo y a escasos cultivos, maquinaria cada vez más confortable, pesada y veloz pero más agresiva, y una especialización en agricultura que elimina las tan necesarias rotaciones con pasturas. Estos modelos no solo son económicamente caros, lo que dificulta su estabilidad, sino también onerosos en términos de degradación de ecosistemas que desde hace más de un siglo constituyen la base económica más permanente del país. El modelo se trasplanta.
Este modelo pampeano ha resultado económicamente tan exitoso en el corto plazo que han intentado aplicarlo en ecosistemas mucho más frágiles del noroeste y de Formosa. En la década del 70 hubo una favorable coyuntura de demanda y de precios internacionales para cereales, oleaginosas y legumbres. Además, en el noroeste argentino se produjo una oscilación o pulsación climática que aumentó el caudal de lluvias en un 20% y amortiguó extremos típicos de climas semiáridos. Durante ese lapso, que va durando unos 20 años, la región pasó a tener un clima subhúmedo que, por la distribución de las lluvias estivales, favoreció el cultivo de soja y de diversas variedades de poroto, garbanzo y lenteja. A fin de aprovechar ese conjunto de coyunturas, se eliminó el bosque natural ya muy explotado, de bajo valor y degradado por el sobrepastoreo que cubría el noroeste tucumano, el este salteño y el oeste de Santiago del Estero. Para ello se efectuó el desmonte con tractores de alta potencia, palas mecánicas y cadenas. El proceso comenzó en las dos primeras provincias y a mediados de la década del 70 se extendió a Santiago del Estero. En el noroeste de esta provincia se deforestaron 24.000 hectáreas por año entre 1976 y 1986. Esta forma de desmonte arranca profundos raigones y es demasiado agresiva para esos suelos finos y pulverulentos. El ramaje sobrante se apila y quema, dejando solo delgadas bandas del monte original como cortinas rompevientos, bastante ineficaces ya que las parcelas suelen alcanzar cientos de hectáreas. Las autoridades provinciales fijaron algunas regulaciones, como la solicitud de permiso de desmonte, conservación de sectores de bosques protectores, protección de pendientes erosionables, pero nadie controla si se cumplen. Estos suelos rápidamente pulverizables por el laboreo empezaron a perder la materia orgánica que hubiera podido mantenerlos mejor estructurados. Bajo cultivo se produjeron pérdidas de más del 5% anual durante los primeros 10 años, pérdida calificable de grave, según estándares de FAO. Cultivos de más de 10 años de antigüedad habían reducido a la mitad el porcentaje de materia orgánica y correlativamente disminuyó la estabilidad de la estructura del suelo superficial. Al empeorar la estructura, el suelo deja de comportarse como una esponja al recibir la lluvia y ésta tiene dificultades de infiltración. En condiciones experimentales, penetra un cuarto de la velocidad a la que impregna bajo el monte original. La consecuencia es que el suelo acumula poca agua para los cultivos. Al quedar ésta solo en la capa superficial, se evapora rápidamente y el exceso forma corredoras y surcos de erosión durante las lluvias torrenciales, donde arrastra además semillas del cultivo y dispersas malezas. Ya se observan profundas cárcavas en la proximidad de los arroyos principales y surcos menores, aún con pendientes suaves. Durante la estación fría y seca, el suelo está reseco y descubierto, pero es el periodo de más viento y se ven voladuras de suelo fino que tapan la luz del sol, si se ara al preparar los suelos para la siembra. Esa erosión eólica es una pérdida irreversible de la fracción más fértil del suelo agrícola. No solo se adoptó el modelo de cultivo pampeano, sino que se usan las mismas máquinas y las mismas empresas contratistas, que llegan desde Santa Fe a hacer las labores. Si los suelos pampeanos, con mejor estructura y más materia orgánica, están sufriendo los efectos de la agricultura permanente llevada a sus extremos, es evidente que el efecto de esas prácticas será mucho más acentuado sobre suelos más frágiles. Al principio todo anduvo bien. A muchos les bastaron de 3 a 5 años para amortizar la compra de tierra y el costoso desmonte, y el resto fue todo ganancia. En el caso del poroto, a principios de la década del 80, la ganancia media osciló entre $35 y $100 por hectárea según la variedad. Aún con fuertes pérdidas de materia orgánica, la buena distribución de las lluvias y su caudal todavía alto permitió el buen desarrollo de los cultivos. Esto contribuyó a dominar a las malezas. Pero hacia fines de la década del 80 se había difundido tanto que, ante cualquier eventualidad climática o de manejo desfavorable, tomaban la delantera. Es un problema común en climas subtropicales y obliga a multiplicar las previsiones de manejo y los costos.
Además, aparecieron malezas desconocidas en la zona, gramón, sorgo de Alepo, que llegaron coladas en la maquinaria de los contratistas que venían de la región pampeana. Si bien la principal limitante de la agricultura es aquí el factor climático, productores y técnicos prevén que el estado de los suelos y los costos de control de malezas pueden hacer antieconómica la explotación, en cuyo caso tratarían de vender el campo e invertir en Tucumán. Y aquí se revela una situación muy particular. El propietario santiagueño de estancia maderera y ganadera tiene solo tradición extractiva y carece de experiencia e interés en cultivos. En cambio, el productor tucumano se volcó rápidamente al manejo empresarial de la tecnología agrícola pampeana. Cuando se abrió la posibilidad del cultivo de oleaginosas y legumbres, los santiagueños vendieron la tierra sin desmontar a bajo precio a los empresarios tucumanos, que traían la experiencia de su provincia, donde ya tenían explotaciones similares. Pero su tendencia fue actuar como aves de paso, haciendo una explotación salvaje de los suelos santiagueños y sin realizar prácticamente ninguna inversión permanente fuera del desmonte. En cambio, fueron algo más cuidadosos con el predio tucumano, tomado como eje de la actividad agrícola. Cabe decir que no viene mal, los suelos tucumanos tienen pendientes más pronunciadas. Por otra parte, desde la época en que el oeste santiagueño estaba volcado al abasto de los ingenios azucareros con producción de mulas, carne bovina y braseros, los organismos de gestión en Santiago del Estero tienden a considerarlo territorio ajeno. Eso explicaría en parte la actitud de dejar hacer a la iniciativa privada, sin ningún control de agresiones ambientales que comprometen el futuro regional y ni siquiera de los numerosos desalojos rurales forzados para dejar paso a la agricultura. El resto se explica por una centenaria tradición de permitir depredaciones. Primero los quebrachales, después la fauna silvestre, la salinización del área de riego, el desperdicio de agua de los numerosos surgentes del oeste. La peor es la permanente pérdida de gente. La provincia no alcanza a retener el elevado crecimiento vegetativo de la población y tiene tasas negativas de emigración neta del orden del 8% entre 1960 y 1980. Antes habían sido aún mayores. El proceso descrito no hace sino acentuar la tendencia a la expulsión. El área desmontada estaba antes ocupada por minifundistas y puesteros productores de leña, carbón y cabritos que explotaban el bosque para su subsistencia. La nueva explotación agrícola los desalojó, a veces usando la fuerza, pero los conservó en el entorno para tareas de desmonte, cosecha y otras. Sin embargo, esa forma de explotación es efímera. Depende sobre todo de la duración de la pulsación climática húmeda, la que si bien ha resultado prolongada, no se espera que sea permanente. En ese caso, se revertirá al clima semiárido habitual, pero ya sin los cultivos y sin el bosque protector del suelo y de los pobladores. Una solución técnicamente factible y ecológicamente conveniente sería volcar la explotación a las pasturas ganaderas, pero no es económicamente atractiva en momentos de baja demanda de carnes. Aún así, según todos los indicios, esa región seguirá siendo expulsora de población y además buena parte de aquella correrá el riesgo de transformarse en un desierto de gente, de vegetación y de fauna silvestre. El esquema se repite, con variantes, en todas las provincias que tienen una economía complementaria de otras más ricas. Formosa respecto a Chaco, Jujuy respecto de Salta, La Pampa y San Luis respecto de la región pampeana. Es frecuente que los recursos naturales de la provincia marginal interesen menos y sean menos cuidados. Fauna silvestre, la depredación organizada. A partir de 1976, y coincidentemente con la instalación del liberalismo en el país, el comercio legal de fauna se incrementó con respecto a la década previa. La Argentina se convirtió en el mayor exportador de América del Sur y en ciertos rubros, quizás en el mayor del mundo. Sus principales clientes en ese orden, Estados Unidos y Alemania Federal.
Entre 1977 y 1979, el valor de exportación de productos de fauna silvestre fue aproximadamente el mismo que el de carnes vacunas enlatadas y representó el 2,6% del total de ingresos por exportaciones, según los registros oficiales. Remitimos a los cuadros siguientes que suministran las cifras entre 1976 y 1984. ¿Son muy altas? ¿Son bajas? El criterio científico es decirlo analizando el estado de las poblaciones. Chinchillas y yaguaretés, por ejemplo, ya tienen prohibido el comercio internacional para evitar su extinción. Los zorros y gatos chicos tienen comercio internacional regulado y varios de ellos no son aceptados legalmente en la Comunidad Económica Europea. La situación de los zorros entraña especiales riesgos. Por una parte, cuando se volvieron a poner de moda las pieles de pelo largo en la década del 70, hubo una fuerte presión de los peleteros para que se permitiera la libre exportación de pieles de zorro. Entretanto, los acuerdos laborales que establecían los administradores de las estancias patagónicas con sus cuidadores de ovejas incluían el permiso de caza, principalmente de guanaquito y de zorro, lo que permitía a estos peones redondear sus magros salarios. Vemos por el cuadro que la exportación legal siguió siendo significativa. Por otra parte, el zorro es considerado plaga por depredar corderos, si bien se evalúa que su importancia es escasa en la tasa de mortalidad total, y los ganaderos obtuvieron autorización legal para usar cebos tóxicos de estricnina. En la práctica, no solo se envenenaron zorros, sino también aves rapaces, zorrinos, gatos silvestres, hurones, que no se alimentaban de corderos sino de animales más pequeños, aves carnívoras, liebres, ratones, culebras. Estos herbívoros pudieron multiplicarse libremente en ausencia de sus predadores y se volcaron a consumir los escasos pastizales necesarios para el alimento de las ovejas, cerrando un ciclo de desmejoramiento del mismo recurso que se pretendía proteger. Entre 1976 y 1984 se exportó una media de 100.000 aves por año, vendidas generalmente como mascotas. El 75% de las especies ha sido calificada como plaga, lo que haría inmediata la autorización oficial de exportación. En realidad, las más comercializadas tienen poblaciones muy diezmadas, lo que ha movilizado en su defensa a varias entidades locales. Quienes declararon plagas a todos los loros y cotorras, indiscriminadamente y sin fundamento científico real, fueron las provincias cazadoras, Formosa, Santiago del Estero. De este grupo, citácidos, la Argentina envió a Estados Unidos 75.000 en 1985, cubriendo el 33% de la demanda de ese país. Poco después, Bolivia vedó la exportación de sus citácidos y entonces la proporción argentina de los ingresos a Estados Unidos se incrementó al 53%. Las boas argentinas están legalmente protegidas desde 1940, pero desde 1963 hubo un decreto que permitió la importación temporal en tránsito desde el Paraguay, que se fue renovando durante 12 años. Se verificó que estos ingresos temporarios sirvieron para encubrir la explotación en el país, porque por simple diferencia surgió que se exportaron más cueros de los que ingresaron entre 1980 y 1985. No aparecen en las estadísticas de exportación de cueros curtidos, porque los cueros elaborados en forma de carteras, cinturones, etc., no pasan por el control de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre. Cuando se exigió a las curtiembres que declararan existencias, aparecieron 123.000 pieles. Todas las exportaciones se incrementan hasta 1980 y luego disminuyen significativamente. ¿Quiere decir que hubo un mayor control de caza y exportación? No parece ser el caso. Hubo dos hechos concurrentes que encubrieron las cifras reales. Ese año, la Argentina adhirió al CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestre, que es un organismo regulador del comercio internacional,
para lo cual admite ciertas especies y prohíbe o restringe otras, según ciertas condiciones y sobre pruebas científicas aportadas por organismos oficiales designados por los países miembros. Eso compromete a sus propios inspectores y a otros organismos especializados en conservacionismo a denunciar el tráfico ilegal. Un país que haya adherido a esas reglas del juego debe dar los pasos necesarios para reprimir ese tráfico dentro del país y en sus fronteras. La adhesión a la Convención restringió el tráfico legal. La otra circunstancia fue una variación en los criterios cambiarios oficiales, según la cual resultó más conveniente el contrabando, evadiendo la declaración del monto de exportaciones. Los expertos están de acuerdo en que no disminuyó significativamente la presión de caza. Antes bien, pudo haberse incrementado en los últimos años su rol como fuente de proteínas y de obtención de ingresos extraagropecuarios en las áreas rurales, como consecuencia del quiebre de diversas economías regionales basadas en frutihorticultura y en cultivos industriales. Esta etapa fue abundante en normativas. En 1980 se reactualizó la Ley de Conservación de la Fauna de 1950, cuyos anexos y reglamentación incorporan los listados de CITES y amplían los nacionales. Finalmente, en 1986 se prohíbe el tráfico de animales vivos dentro del país y hacia afuera de él. Según analistas serios, el verdadero nudo de la actual situación en materia de recursos silvestres no se encuentra en la normativa, sino en la administración que debe aplicarla. La normativa vigente es poco ágil, pero perfectamente utilizable. Todos los países de América Latina comenzaron a proteger su fauna silvestre y prohibieron su comercialización, y paulatinamente fueron ejerciendo un control. Solo quedó la Argentina, más específicamente el aeropuerto de Ezeiza, como puerta de salida para el tráfico ilegal de todo el cono sur. Una vez mezclados con los productos locales, se comercializan en bloque, lo que también sirve para blanquear ejemplares de especies argentinas en extinción. Estaban individualizadas en 1988 las organizaciones y las empresas aéreas especializadas en pasar ilegalmente especies protegidas a través de las fronteras para facilitar su envío a Europa. El tráfico ilegal en la Argentina se basa en varias circunstancias. Falta de fiscalización por parte de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y de la Administración General de Aduanas. Para esta última, simplemente el problema no existe. Le asignan un solo empleado que sabe en qué lugar de la planilla va colocado el sello, pero no tiene entrenamiento suficiente en el tema ni puede reconocer todas las especies que se intenta exportar. A menudo van registradas como plagas de la agricultura especies que están protegidas porque se encuentran en vías de extinción. La Dirección Nacional de Fauna Silvestre es un organismo de baja jerarquía, dependiente de la Secretaría de Agricultura, que en este país agroexportador maneja prioritariamente otros recursos. Puede interesarle el control de plagas agrícolas o ganaderas, pero muy secundariamente la preservación de la fauna. Acorde con ello, la Secretaría asigna al tema un mínimo presupuesto y, sobre todo, evidencia una escasa voluntad política de ocuparse del asunto. Negligencias flagrantes en el tráfico de especies de comercialización prohibida por parte de autoridades nacionales y provinciales, que solo pueden ser atribuidas a presiones y a corrupción de agentes oficiales. Mencionaremos algunos de los mecanismos conocidos, aplicados al tráfico ilegal. La Dirección Nacional de Fauna Silvestre otorgaba la certificación de CITES en sus oficinas, sin verificar las mercaderías estacionadas en el aeropuerto. Tampoco ejercía supervisión la autoridad de CITES en la Argentina. Si el control fuese una real meta de la administración, este debería comenzar con al menos un inspector en el principal de dichos puertos, el aeropuerto de Ezeiza, de donde parten la mayoría de los embarques. El tráfico ilegal internacional se produce en forma corriente y sin riesgo para los infractores, a juzgar por la escasa aplicación de las penalidades dispuestas por la Ley 22.421. El único perjuicio que estos infractores sufren, en caso de ser descubiertos, es la pérdida de la mercadería traficada, hecho que puede no ocurrir. Esa falta de supervisión
permitió que salieran del país partidas con certificados falsos y aún verdaderos que habían sido robados, cambiar los nombres de las especies exportadas, introducirlas libremente desde países limítrofes, sobre todo Paraguay. También posibilita la evasión impositiva. En 1988 se exportaron boas arcoíris, declarándolas a $20, con destino a Alemania Federal, donde se vendían a $700. Loros y cotorras se declaran todos a $5, cuando en Estados Unidos se venden entre $5 y $900, según la especie. Cuanto más rara, más cara. Los felinos menores son especies particularmente amenazadas, protegidas desde 1986, cuando se prohibió su comercio, pero en 1987 se permitió exportar legalmente, por excepción, existencias de 82.500 pieles a Europa. En razón de que figuraban como especies prohibidas, la Comunidad Económica las rechazó y en Dinamarca se decomisaron otras 7.600 pieles exportadas legalmente en el mismo año. Desde el exterior nos cuidan el patrimonio que nosotros dilapidamos. La magnitud del tráfico ilegal no se conoce. Los embarques se descubren más frecuentemente porque falta algún papel antes que porque haya alguien inspeccionando. Pero la Dirección de Fauna Silvestre cuenta con un cuerpo de inspectores honorarios, sin salario, que a veces detectan partidas ilegales. En 1984 se exportaron legalmente 12.400 pieles de felinos, pero uno solo de los presuntamente frecuentes embarques de contrabando fue descubierto e involucraba 18.800 pieles. Luego de un cambio de autoridades en la dirección, comenzaron a mejorar los controles. En un procedimiento efectuado a fines de 1989, en un depósito clandestino de la capital federal, se decomisaron pieles por valor de alrededor de $1 millón bajo acusación de contrabando. Muchas de ellas eran de comercio prohibido. Aparentemente, se trataría de un grupo de firmas con personería jurídica o sin ella, no registradas ante la Dirección Nacional de Fauna Silvestre, que actuarían desde principios de la década en conexión con redes internacionales y que nunca fueron sancionadas dentro del país. A través de agentes fantasma actuarían con falsos certificados CITES. También en las provincias se decomisan de cuando en cuando mercaderías, sobre todo cuando se trata de animales vivos, pero nunca prosperan las acciones legales contra los responsables. Tampoco la Dirección de Fauna Silvestre decomisaba la mercadería hasta 1988, sino que la dejaba en custodia del mismo infractor. No solo la presión de caza comercial es una amenaza para la fauna. La destrucción de sus hábitats naturales constituye una presión de exterminio aún más poderosa que la anterior. Desde 1972 se promovió la deforestación de montes de escaso valor maderero como forma de valorizar tierras con destino a ganadería. Posteriormente, ya en este periodo, una conjunción de factores económicos y ecológicos indujeron la puesta en cultivo de zonas semiáridas que debieron ser previamente deforestadas. La puesta en producción agrícola del oeste de Santiago del Estero, noroeste de Tucumán y este salteño significó la drástica eliminación de la fauna silvestre, a diferencia del lento talado manual que dejaba cierto tiempo para la huida de los animales. La deforestación con grandes placas mecánicas es muy rápida. Se fueron reservando isletas de bosque como refugios concentradores de fauna, y al final se desmontaron las isletas en medio de un cerco humano que iba atrapando todo lo que intentara huir. En ningún momento las correspondientes provincias expresaron prevención alguna contra la desaparición de la fauna. El conjunto de irregularidades y omisiones da por resultado la drástica reducción del área de distribución original de muchas especies, el riesgo de extinción de otras, grandes pérdidas económicas del Estado Nacional, irreversibles pérdidas de diversidad y acervo genético, y genera falta de confianza en el exterior, en momentos en que ésta es más necesaria. No es de extrañar, por eso, que el Fondo Mundial para la Naturaleza, el más importante organismo mundial dedicado a la conservación,
haya condenado públicamente a principios de 1990 estas prácticas como forma de presionar al gobierno argentino a un cambio de políticas. La energía nuclear. El desarrollo de la energía atómica es uno de los ejemplos más claros de cómo la llamada modernización tecnológica incide sobre el ambiente y sobre la vida cotidiana de la población. Originariamente fue presentada como la solución para todos los problemas imaginables: electricidad barata y renovable, conservación de alimentos y una gama infinita de usos médicos e industriales que la ciencia nos ofrecía casi sin pedir nada a cambio. A esta altura de los hechos, parece sorprendente la ausencia de una visión crítica sobre el tema durante tantos años. La tecnología moderna fue reverenciada con una actitud casi religiosa, que descartaba cualquier clase de dudas. Hasta la catástrofe de Chernobyl, 1986, la opinión pública daría aquí en forma prácticamente unánime a estas posiciones. El deslumbramiento atómico alcanzó tal magnitud que fueron pocos los que advirtieron los riesgos de los usos pacíficos o bélicos de la energía nuclear. Sin embargo, había motivos de preocupación. El principal es que la tecnología nuclear para usos pacíficos es la misma que la usada para fines bélicos. Hay que pasar casi exactamente por los mismos pasos. En otras palabras, la materia prima para hacer la bomba atómica, el plutonio, se obtiene como un residuo que se genera en las centrales atómicas de fabricación de electricidad. Es decir, quien quiera fabricar bombas, primero debe fabricar centrales nucleoeléctricas. Merece destacarse la ambigüedad con que fue manejado el tema por las diferentes administraciones de cualquier orientación política. Por una parte, se insistió siempre en la orientación exclusivamente pacífica del programa atómico, pero, simultáneamente, las autoridades se negaron sistemáticamente a firmar diversos convenios internacionales que ponían la tecnología sensible bajo vigilancia de organismos de control internacional. Se sostuvo que dichos convenios eran lesivos para la soberanía del país, argumento que no afectó a más de un centenar de países que firmaron los mismos tratados sin sentir menoscabada su soberanía. Por otra parte, la historia del desarrollo nuclear a escala mundial tiene numerosos ejemplos de países que iniciaron su actividad atómica con argumentos semejantes y que apenas tuvieron las condiciones políticas y tecnológicas adecuadas, detonaron sus primeras bombas. Es significativo el caso de la India, país que construyó sus bombas atómicas a partir de un reactor modelo Candu, de origen canadiense, similar al que posee la Argentina en Embalse Río Tercero, Córdoba. Pero para producir armas nucleares se requiere extraer el plutonio del conjunto del combustible quemado en las centrales atómicas. Precisamente, en el Centro Atómico Ezeiza se construye un laboratorio de procesos radioquímicos, destinado a la obtención del plutonio para su hipotético uso como combustible en las mismas centrales. Esta técnica se llama reprocesamiento, y sobre ella la revista francesa Mundo Científico afirma que todos los países que denominen esta tecnología, aunque solo sea a nivel de laboratorio, disponen de los medios para fabricar armamento nuclear. Al respecto, son numerosos los dirigentes políticos y militares de cualquier orientación que admiten en privado que el país debe reservarse el derecho de producir bombas atómicas cuando lo considere necesario. A menudo olvidan que la contrapartida de ese derecho es el riesgo a convertirse en un blanco nuclear. Probablemente esta fantasía de tener la bomba propia haya operado sobre el imaginario social para disminuir las prevenciones y críticas a la actividad nuclear. En definitiva, la Guerra de Malvinas mostró en la sociedad argentina más actitudes militaristas que las esperadas. Pero además de los aspectos bélicos, la energía atómica para usos civiles también tiene sus riesgos ambientales. El primero de ellos se vincula con la localización de dichas actividades. La central atómica de Atucha se encuentra sobre el río Paraná, aguas arriba de Buenos Aires.
Al programar una de dichas centrales es necesario contemplar la hipótesis del peor accidente posible que, en este caso, es un estallido similar al de Chernobyl. En ese caso, si se adoptaran las normas suecas de seguridad, sería necesario evacuar a toda la población situada a 80 kilómetros a la redonda. Esto significaría inutilizar el puente Zárate-Brazo Largo y vaciar las ciudades de Varadero, Zárate, San Pedro, Ramallo, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Luján, Campana, Capilla del Señor, Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Ceibas, Médanos, Perdices y la localidad uruguaya de Nueva Palmira. La experiencia de Chernobyl indica que buena parte del área deberá quedar permanentemente evacuada o, por lo menos, vacía durante largas décadas. Desde el punto de vista económico, un accidente catastrófico en Atucha significaría indemnizar a centenares de miles de personas y anular una amplia zona de la región agrícola más rica del país, la Pampa Ondulada. Al estar Atucha ubicada aguas arriba de Buenos Aires, dicho accidente podría liberar partículas radiactivas que, arrastradas por el agua, sedimentarían a lo largo del Paraná y del Río de la Plata, afectando así la fuente de provisión de agua para consumo en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos las ordenanzas de Carlos V, indicando poner las industrias sucias y contaminantes aguas abajo de las poblaciones y los riesgos que podrían haberse evitado con solo seguir cumpliéndolas. En consecuencia, sobre el tema atómico pueden formularse diversos argumentos, pero una conclusión es: no poner una central nuclear donde Carlos V prohibía poner una pescadería. Del mismo modo, la localización de otras actividades nucleares ofrece objeciones, en el sentido de producir riesgos innecesarios para las personas y el ambiente. Las ya mencionadas instalaciones para reprocesamiento de combustible y extracción de plutonio se encuentran en Ezeiza, es decir, en el interior del área metropolitana de Buenos Aires, lo que potencia las eventuales consecuencias de cualquier accidente. La localización elegida tiene, además, el peligro adicional de la proximidad del aeropuerto internacional, por lo cual un accidente de aviación podría crear serias dificultades. También puede objetarse que el centro atómico Ezeiza se encuentra en una zona baja, inundable, lo que facilita la dispersión de contaminantes, si estos llegaran a escapar. El transporte de sustancias radiactivas ha merecido la atención de la prensa, ya que buena parte del mismo se realiza en vehículos sin ninguna rotulación, de los que en varias ocasiones fueron robados materiales peligrosos. Sin embargo, el tema que acaparó el interés de la opinión pública fue el proyecto de construir un repositorio nuclear en Sierra del Medio, próxima a la localidad de Gastres, provincia de Chubut. La cuestión del destino final de los residuos radiactivos crea situaciones de enorme complejidad técnica que, al mismo tiempo, plantean nuevos interrogantes filosóficos. El nudo del problema es la generación de nuevas sustancias, los residuos radiactivos, que permanecen peligrosas durante muy largos periodos, en algunos casos por cientos de miles de años. Desde el punto de vista tecnológico, entonces, se plantea la dificultad de construir alguna forma de aislamiento capaz de perdurar durante un periodo tan prolongado. Para ello se programaron diversas barreras: la vitrificación del material para volverlo más estable, su ubicación en contenedores, estos a su vez eran una obra de ingeniería, y todo metido dentro de una zona que se considere geológicamente estable, es decir, libre de terremotos y otras incomodidades en los próximos millones de años. Para que los cálculos financieros cierren, se requiere un basurero nuclear de buen tamaño, que pueda alquilarse para recibir también residuos nucleares de otros países temerosos de repetir el experimento en su propio territorio. Las implicancias políticas de este aspecto dificultan la viabilidad del proyecto. Desde el punto de vista filosófico, pueden preguntarse si es ético generar problemas y riesgos que persistirían como tales durante eras geológicas y si alguien puede asegurar con alguna razonabilidad
lo que ocurrirá durante el próximo millón de años. En cuanto al enfoque económico, cabe recordarse que la vida útil de una central atómica es del orden de los 30 años, después de los cuales ella misma se transforma en un inmenso residuo radiactivo. Por ejemplo, instalar una central nuclear en la Argentina cuesta aproximadamente $3.500 por cada kilovatio de potencia, en tanto que desmantelarla en forma de hacer manejable esa masa de residuos radiactivos puede costar hasta $5.000 por kilovatio de potencia. Para tener un punto de comparación, diremos que una central eléctrica que funcione quemando gas natural nunca puede salir más de $1.000 por kilovatio instalado. Pero una vez construido el repositorio nuclear, desmantelada la central y colocados adecuadamente sus residuos, es necesario hacer un permanente monitoreo por si llegara a suceder algo fuera de lo previsto. Vale la pena preguntarse por el costo de realizar este control durante cientos de miles de años y por la racionalidad de disfrutar de electricidad durante 30 años y generar problemas, riesgos y costos durante muchísimos milenios. Desde el punto de vista político y administrativo, pueden señalarse los riesgos de una alta concentración de poder en la toma de decisiones referidas a la energía nuclear y en la operación de dichas actividades. Se supone que las decisiones que implican un alto riesgo y un costo elevado deberían ser tomadas por la mayor cantidad de personas posible y deberían ser supervisadas por una amplia gama de instituciones. La realidad es exactamente la opuesta. En la Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica depende de la Presidencia de la Nación y posee la rara facultad de controlarse a sí misma. Esta cuestión ha recibido numerosas objeciones. Por ejemplo, a poco de comenzar su mandato, el entonces presidente Alfonsín anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que otorgue a la Autoridad Nacional de Protección Radiológica Nuclear la autonomía necesaria para el ejercicio de sus funciones de defensa de la salud de la población y del medio ambiente. Por motivos previsibles, dicho proyecto no fue nunca enviado. En su reemplazo existe otro, del que es coautor uno de los que han escrito este libro, que establece una comisión de control de la actividad nuclear. Esta comisión estaría integrada por parlamentarios, en tanto representantes directos de la voluntad popular, por delegados de las provincias involucradas, lo que implica el reconocimiento del carácter federal del país, y por instituciones universitarias, cuyo aporte científico permitiría efectuar los aspectos técnicos del control. La producción de información independiente no solo ayudaría a evitar riesgos, sino que también permitiría una mejor discusión de la política atómica. Al respecto, se ha argumentado que un control integral de la actividad atómica sería excesivamente costoso y que los organismos propuestos carecen del personal idóneo y del presupuesto para hacerlo. Se trata, sin embargo, de la construcción de un ámbito de discusión y controlar de la política nuclear, que comience por los aspectos más elementales y vaya aumentando gradualmente en complejidad y grado de participación popular. Es decir, que la discusión es mucho más compleja que la simple aceptación o rechazo de la energía atómica en bloque, y pasa por la manera en que esta actividad se lleva a cabo, en sus aspectos geográficos, técnicos, económicos e institucionales. El aumento de la ciencia pública. Otra característica distintiva de esta etapa es el rápido aumento de la conciencia pública sobre los temas ambientales. Pueden señalarse los siguientes aspectos. Las entidades vecinales del área metropolitana de Buenos Aires, que fueron conformando un importante movimiento, plantean reclamos específicamente ambientales, lo que constituye una clara novedad con respecto a sus pedidos de años atrás. Dichos reclamos habían sido restringidos durante los gobiernos autoritarios y aumentaron en diversidad y complejidad al restablecerse el orden constitucional. Los sindicatos aumentaron su preocupación por las condiciones del ambiente laboral. Algunos de ellos limitaron en sus respectivas obras sociales el uso de medicamentos prohibidos en sus países de origen. Al mismo tiempo, aparecieron y se extendieron numerosas entidades ecologistas de todo signo ideológico,
cuyas propuestas y denuncias conformaron una nueva corriente de opinión. La temática ambiental fue incluida en todos los niveles de la educación formal y no formal. Un estudio coordinado por los autores de este trabajo detectó contenidos ambientales en 100 materias distintas dictadas en las diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires, lo que representa alrededor del 6% del total. Los medios de comunicación masiva detectaron una real avidez por parte del público por conocer aspectos ambientales y ecológicos, a punto tal que se encuentran con reales dificultades para suministrar dicha información en la magnitud y la calidad requeridas. Este fenómeno va asociado a menudo a formas individuales y sociales de protección de la salud, como las dietas naturistas o los grupos para dejar de fumar. La declaración de un área de la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires como zona de reserva ecológica significó un punto de contacto, antes inexistente, entre el habitante urbano y un área de apariencia natural, con la consiguiente revalorización educativa del contacto con la naturaleza. El sistema político recogió estas inquietudes en la conciencia pública y se produjo una cierta politización del tema ambiental en todas sus facetas. A partir de la campaña electoral de 1983, los diferentes partidos políticos organizaron comisiones, talleres, grupos de asesores, etc., sobre temas ambientales, incluyéndolos en las respectivas plataformas partidarias. También en las legislaturas y en varios municipios se crearon comisiones y direcciones del medio ambiente. Si bien el tema ambiental aparece como de muy baja prioridad en las declaraciones políticas y los avances en la práctica siguen siendo muy lentos, su misma existencia como tema político es un hecho significativo. Asimismo, se comenzaron a dar respuestas institucionales a los reclamos ambientales. En poco tiempo se produjo una proliferación de organismos públicos de medio ambiente, a menudo con superposición de competencias, sin que pueda decirse que los ecosistemas hayan mejorado a causa de eso. A menudo se ha intentado contener la protesta social mediante la producción de simulacros. Hasta el presente avance de la conciencia pública ha sido mayor que el de las medidas ambientales efectivamente tomadas. Pero es previsible que una movilización social creciente logre efectivizar muchos de sus reclamos. Hasta acá llegué yo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Ginés y los dejo con Steffi Runge.